Podcast El Economista. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. @eleconomista.mx. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín, un acercamiento a través de la palabra y no necesariamente de las páginas, pero sí del Economista. Es un gusto estar con ustedes en Globaliqué. En esta ocasión vamos a hablar de dos grandes temas de esta semana. Uno de ellos es lo que prácticamente inicia este viernes, al primer minuto prácticamente, y es la conclusión del título 42 en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que de alguna forma pues Estados Unidos va a rechazar a los migrantes que deseen entrar a su país desde México a través del territorio y de alguna manera los va a rechazar. Ya los rechazaba con el título 42, pero ahora tendrán un vínculo penal en caso de que haya reincidencia o que traten de ingresar sin papeles. La gran pregunta aquí es el papel de México. México juega un rol importante dentro de este tema. La política migratoria en Estados Unidos se rige por una ley que prácticamente desde 1978, es decir, hace 45 años existe. Y a partir de ese momento a la fecha, pues son puros parches. Uno de ellos es el título 42, ahora es el título 8, el que entra en vigor en el primer minuto de este viernes. Y México se va a hacer cargo de aquellos migrantes que expulse Estados Unidos. La gran pregunta es si México tiene las condiciones, sobre todo de seguridad, para poder recibir a miles y miles de migrantes. La respuesta la tendremos que observar, o más bien tendríamos que voltear 45 días atrás. ¿Qué pasó hace 45 días en Ciudad Juárez? Bueno, 40 migrantes no murieron, fueron asesinados en una cárcel para migrantes, en una situación muy lamentable, muy triste, en donde no pudieron salir de las rejas en las que estaban encerrados. Esto creo que puede ser una muestra representativa de lo que es el país México. Es un país que de alguna forma desde hace ya varios sexenios nos encontramos prácticamente entrampados en el tema del narcotráfico, en el tema de la migración y los migrantes que huyen para encontrar una mejor situación de vida en Estados Unidos, pues en realidad encuentran lo contrario, encuentran o pasan por un infierno en donde los roban, los violan, los matan. Y esto tendríamos que ponerlo en el centro de debate en nuestra sociedad mexicana. Tristemente no está en el centro del debate. Nadie o muy pocos hablan de si tenemos o no las condiciones para recibir a los migrantes. El presidente López Obrador en un tuit después de que comentó, o más bien después de que conversó con Biden esta semana, dijo que una de las características de su política migratoria pues es un ángulo humanista. Yo creo que es una mala broma esta palabra. No es una política humanista, es una no política. No hay una política pública a fondo para de alguna manera resguardar a los migrantes. Se habla de que México históricamente ha recibido a los migrantes. Pues sí lo hizo, sobre todo refugiados políticos de Chile, de España, un momento importante de la historia de nuestro país. Sin embargo, pues hoy no podemos decir eso. En realidad no tenemos esta capacidad y creo que por un sentido humanitario no los deberíamos de recibir. Principalmente porque ellos quieren ir a Estados Unidos, no quieren quedarse en México. Este es un elemento importante que hay que subrayar. Y segundo elemento, creo que no se tienen que recibir por cuestiones humanitarias, porque México no tiene la capacidad para asegurarles su estancia tranquila en nuestro país. Así que, pues, lo que vamos a ver en las próximas horas en nuestra frontera serán ríos de gente preocupados, ríos de gente que quieren ingresar, pero que ya no van a poder. Y si lo hacen de manera irregular y los captura la Guardia Nacional allá en Estados Unidos, corren el riesgo de que puedan ser llevados a la cárcel y permanecer varios años ahí, si bien les va.
lo mejor para ellos es una expulsión y no regresar a Estados Unidos. Quizás hay programas de 3 años, hay elementos de 5 años o hasta de 7 u 8 años de que no pudieran ingresar. Bien, pues esto es el panorama, es un panorama difícil. Regresamos con nuestro segundo tema. @FaustoPertelín en Twitter. Bien, pues en esta semana también nos enteramos de que allá en Estados Unidos pues consideraron culpable al presidente Donald Trump de haber agredido sexualmente a una mujer que era periodista en ese entonces, fue en la década de los 90, en un vestidor de un almacén allá o de una tienda departamental en Estados Unidos, en Nueva York. La gran pregunta aquí es si le va a afectar o no a Donald Trump esta sentencia por la cual tendrá que pagar $5 millones para resarcir el daño hecho a esta mujer. Y la gran pregunta, insisto, es si le va a afectar para sus ambiciones políticas electorales del expresidente Donald Trump, que tratará de reelegirse, primero postularse por el Partido Republicano. Si es el candidato del Partido Republicano, pues reelegirse o tratar de reelegirse en las elecciones de noviembre del 2024. Esta es la gran pregunta. Para mucha gente, digamos que un escenario normal, es decir, un escenario natural, una persona que es acusada por agresión sexual, pues no tendría la mínima posibilidad, ya no digamos de ser presidente, sino de ser candidato del Partido Republicano. Esto, insisto, en un escenario natural, normal, lógico, racional, pero sabemos que la figura de Donald Trump no pertenece o no está vinculada con las anteriores variables que mencioné. Donald Trump está vinculada con las emociones, con el enojo, con lo irracional, con un escenario totalmente antinatural, un escenario político adverso, y por eso no se puede dar una respuesta afirmativa de decir sí, se va a dañar su candidatura y por lo tanto no puede ser el candidato del Partido Republicano. Yo creo que los republicanos, el partido pasa por una crisis profunda desde hace muchos años. Donald Trump, con su victoria en el 2016, logró cubrir esa crisis y logró vincular al Partido Republicano con una extrema derecha peligrosa. Y sin embargo, tiene un 40% de aprobación e inclusive en las encuestas en las últimas semanas, un cara a cara con Biden ganaría Trump las elecciones. Esto es inaudito, pero también es culpa del Partido Demócrata. El Partido Demócrata no podría ya lanzar o relanzar al presidente Biden. Lo va a hacer, evidentemente, pero creo que ya no tiene los reflejos políticos del presidente Biden, ya no viaja mucho al exterior y sobre todo pues es un tapón para las nuevas generaciones, para los jóvenes demócratas allá en Estados Unidos. Pero bueno, estamos en esta época de la irracionalidad, la época del oscurantismo, de las fake news, y por esa razón creo que será difícil que Trump no logre sortear estos elementos adversos hacia su persona, hacia su candidatura. Quienes deberían de estar pensando en si se la dan o no se la dan es el Partido Republicano. Pero insisto, está en una crisis profunda y por lo lógico, por lo natural, creo que sí le van a dar la candidatura. Estamos hablando de manera anticipada, pueden pasar muchas cosas, inclusive tiene todavía muchos problemas legales sobre su espalda. Y esto pues podrían dinamitar su candidatura. Sin embargo, al día de hoy, mayo del 2023, Donald Trump todavía es la figura más visible y lógica para ser el candidato del Partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales del próximo año allá en Estados Unidos. Veremos qué es lo que ocurre, pero insisto, la situación de que pueda competir contra el presidente Biden el próximo año habla también un poco de la decadencia ya democrática que vive Estados Unidos, hay que decirlo, con las emergencias de China, de la India, de la guerra en Ucrania contra Rusia. Creo que vienen momentos difíciles, muy complejos, y estas elecciones del próximo año en Estados Unidos pues van a marcar un antes y después. Será muy riesgoso, gane quien gane, sea Donald Trump o el presidente Biden.
Bien, pues yo les saludo, Fausto Pretelín, desde estos nuevos espacios del Economista, los podcasts. Yo los invito a que lo escuchen a todas estas personas que tienen algo que decirle a usted, algo muy importante, y que es el análisis, el comentario, las entrevistas, por estas vías nuevas, por estas vías que les está ofreciendo el Economista. Muchas gracias. Globaliqué. Con Fausto Pretelín. Podcast El Economista.